Gracias, señor presidente de la comisión. Muchas gracias por contar con mi presencia en esta comisión. Para mí es un honor el que me hayan señalado como una posible persona que se dirija a ustedes para hablar del régimen económico fiscal de Canarias y de su posible, quizás, futura modificación. Como es la primera intervención de la larga serie que tienen ustedes prevista, voy a empezar haciendo una breve introducción a cuál es el contexto económico en el que nos encontramos. Luego pasaré a hablar de algunas tendencias que podemos observar en los incentivos fiscales del REF y luego, en tercer lugar, haré algunas observaciones o algunas sugerencias. Quiero decir de antemano que, claro, el régimen económico fiscal de Canarias es tan amplio y toca tantos aspectos y tantos temas que a su vez están relacionados con aspectos de la economía tan diferentes que podríamos estar una semana hablando de todos estos asuntos y no terminaríamos. Así que voy a hacer una selección de aspectos que a mí me parecen importantes. No sé si acertaré con la selección que he hecho, pero en cualquier caso, con las preguntas de ustedes podemos completarlo posteriormente. Bueno, empezando por las tendencias fundamentales de la economía de Canarias, a mí me parece que es clave que tengamos una idea precisa de cuál es el momento en el que estamos hablando de economía de las islas, para incrustar dentro de ese contexto luego las posibles modificaciones del REF y también para incrustar dentro de esa evolución, pues, qué ha pasado con los incentivos fiscales más importantes. Distingo tres tendencias fundamentales. La primera es que las tasas de crecimiento de la economía de Canarias, contempladas en un largo proceso, que podemos decir que empieza en el año 55, porque es la serie que tenemos y que manejamos de macrovariables, pues esas tasas de crecimiento de la economía de Canarias se han ido moderando y sobre todo se han ido moderando a partir de la crisis del 2007-2008. Como veremos constantemente, la crisis del 2007-2008 abrió una brecha en la economía de Canarias y esa brecha es verdad que ha ido mejorando, pero está ahí. Esa brecha fue y es todavía fundamental para entender cuál es el momento en el que estamos. La segunda tendencia es la divergencia del PIB per cápita de Canarias en el siglo XXI. Bueno, esto ya es más conocido, ustedes manejan este dato suficientemente. Bueno, ya saben que desde el año 2003 empieza a ampliarse la diferencia en el PIB per cápita de Canarias con la media de la Unión Europea y, bueno, hasta ahora. Y también la crisis del 2020 pues fue una crisis particularmente dura respecto a esta divergencia. Y en tercer lugar, quería hablar del crecimiento moderado de los puestos de trabajo y de las horas de trabajo. Supongo que les va a resultar un poco sorprendente que cuando ya estamos en un número de ocupados que superan el 1.000.000 de ocupados por primera vez en la historia de Canarias, pues hable de moderación de los puestos de trabajo y de las horas de trabajo. Pero como veremos ahora en unos segundos, verán ustedes cómo esto es efectivamente así. Hay más ocupados, pero los empleos en Canarias y las horas de trabajo en Canarias no crecen al mismo ritmo que el número de ocupados. Lo que ocurre es que obviamente se reparte más la jornada de trabajo entre un número mayor de ocupados. Y repito, no es que tenga
una gran importancia esto de los números y tal, decir, bueno, ya superamos el 1.000.000 de ocupados. Bueno, es una cosa más bien periodística, pero es así. O sea, por primera vez en la historia de Canarias superamos el 1.000.000 de ocupados. Viendo en los gráficos algo más, estas tres tendencias, este gráfico, bueno, desde aquí los números, la verdad, pero bueno, quizás las columnas les muestren perfectamente lo que quiero decir. Tomando una serie muy amplia, que es la que empieza en 1955, que es cuando tenemos una serie continua de PIB, de valor añadido, año a año, una serie que empezó el Banco Bilbao Vizcaya en su momento y que ha continuado luego FEDEA y otras, y como veremos luego, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Pues esa serie que empezó en 1955 nos permite recomponer cómo ha ido variando el PIB de Canarias durante todos estos años hasta el momento. Fíjense, observen lo que ha ocurrido al final de la serie, a partir del momento en el que se produce la crisis económica y luego la crisis del 2020, la crisis de la pandemia. Y vean ustedes que hay un notable, se ve la tendencia perfectamente, hay un notable descenso de lo que ocurría en los años 60, en los años 70, la crisis del año 73, hay una tendencia decreciente que ya en los últimos años nuestros, pues es realmente muy, muy importante. Fíjense que algunas veces los datos anuales nos dan una idea interesante y obviamente muy importante, pero nos dan una idea muy rápida y muy elemental de la coyuntura económica. Es decir, si a nosotros nos dicen que en el año 2024, en el primer trimestre, pues hay un incremento interanual del 3,2 del PIB, pues, y además que es el incremento más grande de todas las comunidades autónomas españolas, dice, hombre, pues esto es interesante. Obviamente esto es interesante, pero si lo vemos en el largo plazo, esto está calculado como el incremento medio acumulado cada 10 años, es decir, cada año respecto a los 10 anteriores, pues verán ustedes que la tendencia es muy clara. Digamos que se lima ese efecto de la coyuntura económica, del ciclo a corto plazo, y nos da una tendencia más, digamos, más real o consciente. Es decir, nuestra economía, desde los años 60, que empezó su gran transformación, hasta ahora ha ido perdiendo capacidad de crecimiento. Y en los últimos años está claro que esa capacidad de crecimiento se ha perdido de una forma muy considerable, producto de las dos tremendas crisis que se han producido. Quiero decir además que estos datos están a punto de cambiar. Como ustedes saben, hace un par de años, bueno, esto lo llevamos diciendo hace mucho, pero en la contabilidad regional de España hay un error con el PIB de Canarias. ¿Por qué? Porque se imputa al valor añadido de Canarias, se imputa la misma proporción de impuestos a la producción que todas las comunidades autónomas. Y evidentemente nuestros impuestos a la producción son mucho más bajos. Esto lo llevamos advirtiendo un montón de años al INE, pero ha sido con ocasión de que Francia corrigió las cifras de los DOM, que el INE se interesó. Al mismo tiempo, algunos economistas de Canarias, dirigidos por Domingo Lorenzo, sacaron un informe en donde se precisaba cuál era por qué estaba, explicaban por qué estaba sobrevalorado el PIB y planteaban la corrección. Bueno, pues hay también un grupo de profesores de las dos universidades, nos dirigimos al gobierno interesándonos por esto. Al final se va a hacer la corrección. Se va a hacer la corrección, se va a corregir en diciembre toda la serie desde el año 2000 hasta ahora. Esto significa que el PIB de Canarias va a caer parece que entre un 4 y un 5%.
La contabilidad regional reflejará una caída entre el 4 y el 5% anual del PIB. Y esto tiene algunas consecuencias. Consecuencias para el PIB per cápita, obviamente, porque será menor que el que tenemos ahora, con lo cual ya estaremos, si no en la última comunidad autónoma, pues a lo mejor pues ahí con Extremadura, bueno. Y tiene consecuencias muy variadas. Por ejemplo, cuando calculamos el ratio de deuda respecto al PIB, pues ya no será el 11,7, sino que será algo superior, etcétera. Bueno, no insisto más en esto, pero vamos, que el Parlamento debe conocer que en los próximos meses habrá una revisión a la baja del PIB. Bien, respecto de este tema me gustaría que se fijaran en este gráfico que representa la inversión privada, que es el gráfico superior, y la inversión pública en términos constantes, no monetarios, constantes. Como ven, la crisis del 2007-2008 potenció una caída de la inversión privada muy importante en Canarias, caída que se ha mantenido. Y como ven, en términos constantes, repito, la inversión pública, las administraciones públicas se mantienen más o menos constantes. Esta fuente, es interesante que sepan que la fuente es una serie que antes les decía que es la serie Bedemores, que es la serie que elabora y maneja la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Esto ya lo conocen ustedes suficientemente, es el PIB per cápita en relación con la media europea, vean cómo va bajando, repito, cuando se produzca la corrección bajará más. En este momento el asunto está en Eurostat, que como saben es el Servicio Estadístico de la Unión Europea. El INE se ha dirigido planteándole la metodología de la corrección a Eurostat y está pendiente de la respuesta de Eurostat. Si no hay ningún problema con la metodología, que no tiene por qué haberlo, pues se produciría la corrección. No me detengo más en esto porque creo que no vale la pena. Bueno, y esto es lo que les decía de los puestos de trabajo. Bien, siempre estamos pendientes de los ocupados, pero yo creo que es más importante ver los puestos de trabajo y como ven hay una cierta estabilidad también a partir de la crisis. Voy un poco más rápido. Las tendencias, entonces, en este marco, ¿cuáles son las tendencias de algunos de los incentivos fiscales más importantes? En primer lugar, hay que hablar de la moderación en la dotación de la ARRIC. Ahí ven, hemos calculado el ratio de la dotación en relación con el valor añadido de Canarias. Ahí no hay corrección porque en el valor añadido no intervienen los impuestos a la producción. Los impuestos a la producción se añaden al valor añadido y de ahí resulta el PIB. O sea que estos son datos. Como ven, hay una larga parte de la serie. Anualmente pues hay una cierta estabilidad en la dotación y respecto al principio de siglo pues hay una caída considerable. En segundo lugar, el artículo 26, pues el artículo 26, que es la bonificación por la producción de bienes corporales en Canarias, pues tiene también, como ven, una caída considerable. Sin embargo, la DIC, la deducción por inversiones en Canarias, pues se mantiene, como ustedes ven, mantiene cierta relación con el ciclo a corto plazo, no podía ser de otra manera, y como ven, sin embargo, sí tiene estabilidad. Y la zona especial canaria, esto está sacado de la memoria de beneficios fiscales del presupuesto general del Estado. Como ven, ha ido incrementándose la previsión del beneficio, se ha ido incrementando en la medida en que se han ido incrementando las empresas
que son SEC. Bueno, calculamos en un estudio que hicimos hace unos años para la consejería, calculamos la elasticidad para ver los efectos que tenían. Si ustedes ven en la primera fila, pues tienen los efectos de los cambios del REF, de los incentivos del REF con respecto al PIB. Como ven ustedes, a corto plazo tienen un efecto del 0,05 sobre el PIB y tienen un efecto acumulado del 0,173, que es digamos, un efecto acumulado considerable. Bueno, después si quieren volvemos a esto. Me gustaría referirme por último al diferencial fiscal con respecto al diferencial fiscal español. Diferencial fiscal en términos de seguridad social no hay ninguna especialidad normativa que distinga a Canarias respecto del resto de España. El diferencial fiscal básicamente es sobre la imposición directa, sobre el bloque fiscal de imposición directa. Y la fiscalidad indirecta en Canarias ha perdido, en la medida en que la fiscalidad directa empieza a ser cada vez más importante a partir del régimen económico fiscal de Canarias desde el principio de los 90, pues empieza a ser la parte indirecta de los impuestos, empieza a ser menos importante, digamos, desviándose de lo que era tradicional en Canarias, que la tradición que el régimen económico fiscal pivotara sobre la imposición indirecta. Esto es lo que he dicho, algunas sugerencias. Bueno, termino con algunas sugerencias. Primero, creo que hay que tener en cuenta entonces, según lo que he dicho, que el crecimiento económico en el futuro, en los próximos años, será un crecimiento económico moderado, que hay que pensar en la equidad por la vía de los servicios públicos, que hay que pensar en el mantenimiento del diferencial fiscal entre Canarias y el conjunto de España y que hay que atender, obviamente, a los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, deuda, déficit y regla de gasto. En este sentido, algunas cuestiones que me parecen convenientes. En mi opinión, no deberíamos orientar los incentivos fiscales sobre la renta hacia el mayor consumo. Creo que el problema en Canarias no es un problema de consumo, es un problema de inversión, como hemos visto anteriormente. Creo, en segundo lugar, que no deberíamos tomar decisiones que afectaran negativamente a la capacidad de gasto público. Tengan en cuenta que en los próximos años, digamos que una vez que los criterios de la Unión Europea sobre déficit y demás, una vez que se han normalizado después de la pandemia, pues ahora estamos sujetos de nuevo a criterios muy limitativos, ¿no? O por lo menos de austeridad, de una austeridad relativa y controlada, pero bueno, en cualquier caso que hay que respetar. Yo creo que, teniendo en cuenta lo que he dicho, una de las posibilidades que tenemos de ampliar el efecto del REF es a través de la seguridad social, a través de las cotizaciones empresariales y de los trabajadores a la seguridad social. Hay algunos antecedentes, por ejemplo, en el año 2023, en la disposición adicional 91ª del Presupuesto General del Estado, que hoy está prorrogado, se establece para Soria, Cuenca y Teruel una deducción de la seguridad social, de las cotizaciones a la seguridad social. Siempre, aunque por otros motivos que no hay que mezclar, Ceuta y Melilla ha tenido también una bonificación de las cotizaciones a la seguridad social, y también en Canarias, pues en las naves y el personal que navega en términos de registro de buques. Y por último, en Francia hay un antecedente que es la exoneración de las cotizaciones sociales
los DOM, que hay 3 fórmulas y que en la comisión hay alguna persona que les podrá informar mucho mejor de esto en términos legales que yo. Y nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, finalizado la ronda de intervenciones de los grupos, pasamos al segundo y último turno del señor compareciente, por tiempo de 10 minutos con posibilidad de ampliarlo a 5 minutos más. Adelante, señor. Muchas gracias. Bueno, algunas cuestiones, algunos comentarios intentaré agrupar para poderme centrar en las contestaciones. Una cuestión previa que se refiere a la información. Necesitamos, desde hace muchos años, una información mucho más precisa sobre los incentivos del REF, sobre los incentivos fiscales. Distintos gobiernos de Canarias han hecho gestiones con la agencia tributaria, se han hablado y nunca hemos tenido una información suficientemente amplia, precisa, para hacer una evaluación que nos deje satisfechos sobre los incentivos del REF. Así que, si ustedes pueden hacer algo al respecto, yo se los agradecería como investigador y los demás investigadores también. Esa es una cuestión de carácter previo, pero me parece importante, al menos para los investigadores es importante este asunto, ¿no? Respecto de, luego hay, claro, una enorme cantidad de cuestiones que se han planteado y que tienen un gran interés, todas tienen interés, pero sigo siguiendo un poco el orden que yo había planteado. ¿Qué pasa con el crecimiento económico en Canarias? Las bases del crecimiento económico en Canarias se pusieron en los años 60. A partir de 1959, del Plan de Estabilización en España, empieza a desarrollarse el turismo tal y como lo conocemos. Bueno, tal y como lo conocemos no, lo que hemos llamado turismo de masa. Pues el turismo ha cambiado muchísimo, ¿no? Bueno, y entonces todos los procesos de crecimiento van poco a poco perdiendo su capacidad, eso de crecimiento. Y poco a poco, digamos, van yendo a tasas de crecimiento muy normalizadas, digamos, muy moderadas. Y yo creo que esto es lo que ha pasado en Canarias, que lo que resultó extraordinariamente cambiante en los años 60, pues poco a poco ha ido perdiendo, a la medida que ha crecido, ha ido perdiendo capacidad potencial de crecimiento futuro. Bien estará que se mantenga, pero crecer al ritmo que crecíamos es prácticamente imposible y algunas veces, bueno, y pienso que indeseable. Pero bueno, por tanto, esto es lo que ha ocurrido. Ahora, tenemos que ser conscientes que esto es así. Me permito una pequeña desviación. Todas las economías pequeñas, insulares, todas del mundo, y hay 83.000 y pico islas de más de 0,1 kilómetro cuadrado, todas que tienen un grado de desarrollo significativo, claro, las hay muy pobres, pero bueno, las que tienen un grado de desarrollo significativo, todas se especializan. Es más, podríamos decir, las pequeñas economías, y quitamos lo de insular, se especializan. Así que no nos rasguemos las vestiduras porque nuestra economía está centrada en las actividades turísticas. Por cierto, que cuando hablamos de turismo, no solo hablamos de los hoteles y los apartamentos. Turismo es el comercio, es el transporte, es la restauración, es la logística, es multitud de actividades. Actividades, ocio, actividades que se han ido diversificando. El turismo que venía a Canarias en los años 60 y que nosotros explotábamos no es el mismo turismo que se hace ahora. ¿Y por qué? Se ha diversificado en numerosas actividades, es decir, nuestra economía se diversifica, pero se diversifica dentro de nuestra especialización. Aparte de que aparecen otras actividades y otros sectores y demás. Bueno, entonces, estas son cuestiones, digamos que por lo menos a mí me sitúan.
Luego, a partir de ahí podemos hablar de muchas cosas, pero la situación es esta, ¿no? El debate sobre diversificación, yo lo veo como un debate un poco de yo lo que querría que fuera un deseo, pero bueno, primero la economía se diversifica espontáneamente. Segundo, la economía de Canarias, me refiero, se diversifica espontáneamente. Segundo, diversificamos en lo que podemos, en lo que se puede, en donde las empresas pueden obtener un margen de beneficio que les incita a invertir, pero no en lo que queremos, sino en lo que podemos. Y lo relaciono con la realidad de pequeñas economías insulares que se especializan. Entonces, seamos moderados en nuestros deseos, porque si no, generamos utopías y frustraciones que no tienen nada que ver con la realidad. Esto es respecto del crecimiento económico. Respecto de la ocupación, tenemos una cantidad enorme de ocupados, decía más de 1 millón ya, y han crecido muchísimo, pero en realidad las horas de trabajo y los puestos de trabajo son los que ustedes han visto ahí. Es decir, que distingamos, estos son los puestos de trabajo y estas son las horas de trabajo. Entonces, distingamos entre ocupados y los empleos que tienen las empresas y las instituciones públicas y las horas de trabajo que se hacen en las empresas y en las instituciones públicas. Y esto nos puede dar una visión mucho más certera de cuáles son las circunstancias del mercado de trabajo. Porque la tasa de paro, como decía Gustavo antes, cambia mucho con el ciclo económico. Vean ustedes que pega una subida enorme y de repente va bajando hasta el 2023, que se coloca pues ya en una situación mucho más baja y muy cercana. En el mejor de las situaciones de la tasa de desempleo que hemos tenido en Canarias, poco antes de la crisis del 2008, hemos llegado al 9,75 de tasa de paro. El 9,75 sería un escándalo en Estados Unidos. Están preocupadísimos porque la tasa de paro está en el 4,3 en Estados Unidos. O sea, pero para nuestra realidad, y por razones que también habría mucho tiempo, necesitamos mucho tiempo para hablar, el 9 nos acercamos mucho en ese momento. Luego vino la crisis y todo se arruinó. Pero en fin, esta es la idea. Sobre la productividad, y estoy siguiendo más o menos un canal, vamos a ver, la productividad aparente del factor trabajo, que es la que se mide, es la división entre el PIB y el número de ocupados. O, en el caso de las horas de trabajo, se puede dividir por las horas de trabajo y te da lo que es la producción media que obtiene un trabajador medio. Pero hay muchas diferencias, las medias son muy engañosas, como todos sabemos. Ya había dicho que se va a corregir el PIB a la baja. Bueno, la productividad bajará aún más, la productividad aparente del factor trabajo. Pero esta medida es una medida muy burda de productividad. Es una medida muy poco matizada, porque es simplemente una división que se hace entre el PIB valorado a precios de mercado, por tanto, el PIB se valora a precios de mercado, y la cantidad de personas o de horas que se ocupan en el trabajo. Y eso es muy poco satisfactorio. Lo emplean todas las organizaciones internacionales, sí, pero reconozcamos que es como muy poco matizada. De los trabajos que se han hecho, y cito el libro último, magnífico, de Antonio Olivera y David Padrón, a mí ese libro me parece que agota todas las posibilidades de estudio de lo que nos da la contabilidad regional. La contabilidad regional nos da el PIB, lo dividimos por el número de ocupados y lo tenemos la productividad. Y ese libro agota todas las posibilidades que nos da la contabilidad regional.
Pero, ¿realmente esto nos mide la productividad, el valor generado en Canarias por su economía con respecto al trabajo? Les doy digamos un detalle. Si nosotros cogemos la productividad calculada como facturación partido por el número de ocupados de los tour operadores y la comparamos con la productividad, facturación de las empresas de hostelería, de hospedaje, partido por el número de ocupados, la productividad de los tour operadores es enormemente mayor que la otra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando nosotros abandonamos el marco de la contabilidad regional y calculamos las relaciones que hay dentro de la cadena de valor completa de las actividades económicas, la perspectiva cambia. Por tanto, claro, lo que hay es que animar a los investigadores que se dedican a investigar las cadenas de valor globales, porque esto nos daría una perspectiva distinta de lo que es la productividad en Canarias. Y sigo. Paso a las cuestiones más de detalle. Es verdad que la RIC ha generado una enorme incertidumbre. Ha servido porque cuando se creó, lo que estábamos intentando es buscar un incentivo que ya existía en la ley del 72, un incentivo actualizado que llamara a la inversión, que potenciara la capacidad de inversión con sus propios recursos de las empresas. Y esto es lo que buscábamos. Creo que esto está conseguido. Potenciamos la autofinanciación de las empresas en un momento que los tipos de interés eran muy altos, principios de los años 90, bueno, un montón de circunstancias que el que vivió aquella época pues las conoce. Ahora bien, la RIC ha llegado al nivel normal, digamos, ha llegado a ser un incentivo potente pero normal. Y creo que muy pocas vueltas se le pueden dar a la Reserva para Inversiones, mucho más de lo que ya ha dado y de lo que puede dar. Se pueden hacer correcciones. Sí, mire, una corrección que se me ocurre, bueno, perdonen la parte coloquial de esto, ¿no? Ahora tenemos un cambio extraordinario en la formación profesional. Toda la formación profesional es continua. Toda la formación profesional es ya dual. El concepto de prácticas ya no va a existir. Esto es estupendo, esto es fantástico. Quizás podríamos ver algún método, sistema, quizás para que las empresas pudieran favorecer la formación dual en sus empresas a partir de la materialización de las dotaciones de la RIC. Podría ser o no. Y ya sé que esto que estoy diciendo rompe un poco el criterio de que la RIC tiene que ir a la inversión. Pero bueno, inversión en capital humano. Bueno. Pero bueno, esto es una vía. Se pueden tocar más cosas, por ejemplo, la inversión colectiva. Salvador Miranda vendrá por aquí y les explicará las dificultades que hay. En fin, yo creo que por ahí van las cosas. Y el resto, por eso la ampliación del REF, yo creo que tendría que ir a áreas en donde el REF todavía no llega. Por ejemplo, decía las cotizaciones a la Seguridad Social. Ya tenemos precedentes. Podemos adaptarlo. Las cotizaciones a la Seguridad Social pueden adaptarse. Podemos decir, no, para todos los sectores, no, para esto. Para todos los trabajadores y todas las retribuciones, no, solo para, y graduar la bonificación en función del salario. Podemos, no, para todas las empresas, no, solo para las empresas que tengan, como los franceses, 11 trabajadores
esta es la exención general. 11 trabajadores, pero podemos calibrar para que la bonificación vaya bajando al mismo tiempo que subimos la dimensión de la empresa. Es decir, podemos modularla. ¿Tiene ventajas? ¿Qué ventaja tiene? Pues que es facilísima de gestionar. Ahí no va a tener la incertidumbre de la RIC. Es certidumbre absoluta para las empresas. Ahí, ¿qué es lo que ocurrirá? Que muchas empresas que Vaya concluyendo, señor Rivero. Sí, ya termino. Que muchas empresas que tienen en este momento pérdidas se colocan en beneficios, lo cual, entre otras razones, pagan el impuesto sobre sociedades, pueden dotar la RIC y además van al banco y tienen facilidades de financiación. Es decir, y podríamos seguir hablando de ventajas. Si hay que hacer un esfuerzo de negociación, de convencimiento, de razonamiento en términos de mejora del REF, yo iría por ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias.